el Evangelio según Lucas capítulo 14. Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores de los que están sentados contigo en la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán, y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz, pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Hermanos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Se pueden sentar, hermanos. Como hemos visto, a Jesús lo criticaban por su estilo de vida, porque comía y porque tomaba, pero él siempre estaba dispuesto a ir a cenar con quien lo invitara, incluso con sus enemigos cuando se aprovechaban de esas ocasiones para ponerle trampas. Pero para Jesús las comidas eran una ocasión importante y eran algo más que ir solamente a comer, algo así como nosotros. Ir a comer era una ocasión para hablar y tener compañerismo, igual que nosotros, que nos reunimos a comer y hablamos, nos reímos y hasta hemos llorado algunas veces juntos. Sabemos que Jesús dijo cosas muy importantes en estas reuniones. Acuérdense que en ese tiempo no había radio, ni televisión, ni periódicos, menos celulares, y era precisamente en esas reuniones en donde se juntaban muchas personas cuando se informaban de lo que sucedía. Como dice mi hija, el chisme, cuando había el chisme. En esta ocasión del Evangelio de hoy, a Jesús lo invitan a cenar con un líder de los fariseos. Me imagino que todos tenían los ojos puestos en Jesús, especialmente los que querían que Jesús cometiera un error. Creo que para nosotros hubiera estado mejor si Jesús no hubiera aceptado esa invitación, pero para él no lo hace, pues él está dispuesto a reunirse con todos, incluyendo a esos con los que querían atraparlo. De hecho, Jesús no solo va, sino que aprovecha la ocasión para sanar en el día de reposo, igual que en la semana pasada. ¿Recuerdan cuando sanó a la mujer jorobada? Bueno, hoy también aprovecho la oportunidad para contar una parábola sobre el reino de Dios, y que no está en nuestra lectura de hoy, pero en ese mismo día dice que había un hombre en esa reunión que tenía hidropesia, que es una enfermedad que retiene líquidos el cuerpo. Pobrecito este hombre, seguramente tendría hinchazón en el cuerpo, comezón, y estaría sufriendo mucho de esta condición. Y es muy probable que los oponentes de Jesús lo hayan llevado al adrede para desafiar a Jesús y ver lo que haría. ¿Respetaría Jesús el sábado o sanaría al hombre ese día? Lo razonable sería que Jesús hiciera una cita para que el hombre regresara al siguiente día, para evitar curarlo en el día de reposo. Pero
por lo contrario, e igual que la semana pasada, Jesús se enfrenta a sus oponentes y sana a este hombre, pues las reglas no son más importantes que la compasión. Después de esto, Jesús les enseña la parábola que sí está en nuestra lectura de hoy. Y el punto importante de esta enseñanza de la parábola de Jesús es el siguiente: todos los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Yo creo que ese día Jesús vio a la gente empujándose y tratando de tomar los mejores asientos en la boda. Sabemos que a Jesús no le gustaba cuando las personas se glorificaban a sí mismos y que usaban palabras enérgicas para hablar de los fariseos, como en el mensaje de Mateo, en el capítulo 23. Fíjense bien lo que dice. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan lo que se les diga, pero no sigan su ejemplo. Fíjense, no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras en anchas tiras y ponerse ropas con grandes bordos. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Como pueden ver, Jesús tenía palabras duras para los que ocupaban altos cargos y que querían tener una posición más alta que los demás. Los cristianos debemos ser personas humildes y modestas. Si buscamos el lugar de honor y vamos en vano sobre nuestra propia ambición, entonces es probable que eventualmente nos encontremos humillados y avergonzados. Esta es una lección muy importante para la vida, pero la enseñanza de Jesús va mucho más allá, pues Dios no favorece a los orgullosos, sino que los rebaja y exalta a los humildes y a los sumisos. Cualquier cosa que tenemos y que creemos que vale la pena de enorgullecerse no es nuestra por mérito propio, sino que es un don y una gracia de Dios. Luego Jesús empezó a hablar sobre a quién deberíamos invitar a la cena. Aquí Jesús está diciendo que el reino de Dios, las reglas de orden e importancia son muy diferentes, que en el reino de Dios las reglas de orden e importancia son muy diferentes. Los cristianos debemos preocuparnos por aquellos a quienes la sociedad no quiere, porque Dios se preocupa profundamente por los que son maltratados. Si nosotros nos preocupamos también por los que nadie quiere ni cuida, entonces será bendición para nosotros mismos, traerá esa bendición para nosotros mismos. En la época de Jesús, los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos no eran grupos de los que la gente debía de preocuparse, porque todos ellos eran maltratados y se pensaba que eran personas de clase baja. Hasta se les prohibió servir como sacerdotes debido a sus imperfecciones físicas. Hasta cierto punto esta ha sido la forma en que se piensa en los pobres, pero creo que cada generación tiene otros grupos de personas marginadas. Las palabras de Jesús son desafiantes porque no se refiere a quién o por quién debemos orar o a quién debemos dar nuestro dinero, sino con quién debemos comer. Pero fíjense bien que Jesús no está en contra de la hospitalidad hacia nuestras familias y amigos, pero sí deja muy claro el punto de que aquellos que hacen el bien a sus familiares y amigos, pero son tacaños con los pobres,
no son dignos de alabanza, porque no están ejerciendo el amor, sino pensando solo en sí mismos. Además nos dice que al cuidar a los demás no debemos hacerlo por esperar algo a cambio, pues cuando se da algo esperando recibir algo más es vergonzoso. Esas obras ya tienen su propia recompensa y no serán agradable para Dios. Pero por el contrario, los que dan sin esperar ninguna recompensa terrenal a cambio, son felices porque son ellos los que están haciendo la obra de Dios. Queridos hermanos, Dios nos llama a los cristianos a participar en los valores y principios del reino. Y cuando lo hacemos, somos bendecidos por Dios, no de una manera material, sino espiritual. Y siendo un instrumento de Jesús en esta tierra, almacenamos riquezas en el cielo. Amén.